Hola, mi nombre es Yeretsi y nuestro podcast es Descubriendo Religiones. Vamos a hablar de la serie La Historia de Dios del año 2016 con Morgan Freeman. Hola, mi nombre es Delfina y esta es una serie producida por National Geographic. Hola, mi nombre es Tamara. Nosotros vamos a hablar de los dos primeros capítulos, que es la resurrección y el apocalipsis. En esta serie dan a conocer cómo investiga Morgan diferentes religiones a través del mundo y cómo éstas llevan sus creencias. En su primer capítulo habla sobre la resurrección. Exacto, o sea, sobre la resurrección a mí me llamó mucho la atención de cómo una persona al estar ahogando donde aproximadamente que es 15, 18 minutos y logró ver una luz que él, bueno, para su religión lo consideraba como Dios, y el mensaje que le dio fue así como que impactante el observar cómo puede llegar algo a darte un mensaje de ese estilo, ¿no? Exacto, cuando estabas más allá, o sea. Y algo que a mí me sorprende mucho es que la cantidad de minutos que mencionan es médicamente imposible. No es posible durar 18 minutos bajo el agua, y menos si no te dedicas a eso. Sí, claro, a mí también me impactó mucho porque pues es algo que el cuerpo no puede aguantar tanto, y también me impactó mucho la parte científica de cómo alguien puede reemplazar la muerte de una forma artificial. Exacto, porque, o sea, esta serie habla sobre no solo la religión como tal, sino la parte científica y el análisis científico que tiene sobre las dos áreas importantes de cómo la ciencia evoluciona, pero cómo la religión tiene su propia creencia. Pero esto también me hace preguntarme, ¿estamos jugando a ser Dios? ¿A creer que podemos mantener una vida para siempre? ¿O estamos jugando a ser Dios para crear un alma, como es lo que estaban mencionando, que en el robot querían que en un futuro, con toda la tecnología, pudiera tener ese robot un alma? Sí, justo, era algo así, o sea, intentar tener una persona solo con sus memorias y sus recuerdos, pero no tener algo físico. Y es a donde indaga a los años anteriores, como por ejemplo en Egipcio, cuando va y descubre toda la historia, los jeroglíficos que están ahí, las creencias que ellos tenían sobre la vida eterna, los dioses que hay, o sea, que no existe solo un dios en una religión, no, en la misma religión pueden existir diversos dioses. Y cómo en diferentes religiones se manejan de unas maneras muy, muy diferentes. Por ejemplo, algo que también a mí se me hizo interesante fue la India, cómo en un río que ellos consideran sagrado, ellos avientan a las personas, y para ellos eso es algo que muy, muy importante que mencionan, es como que si te avientan en ese río ya no hay una resurrección, llegas ya al final de la vida, por así decirlo, porque si te avientan en otros ríos vuelves a tener otra vida y otra vida, pero el objetivo en la India es ya no tener resurrección. Ajá, a comparación de las demás, o sea, en las demás sí existe la posibilidad de que no has cumplido con tu misión en esta vida y tienes tu objetivo de renacer en otra vida y cumplir con tu objetivo. O sea, es muy, muy interesante esa parte de esta serie, porque él llegó justo en el momento donde estaban llevando a uno muerto, ¿no? Sí, sí. O el respeto que tiene y el que las demás religiones le permitieran que él pudiera dar a conocer mediante esta serie el conocimiento y lo que ellos practican en esa religión. Y en el capítulo 2 hablamos ya de la... ¿Cuál era el apocalipsis? Sí, el apocalipsis. Y por ejemplo, a mí la parte que me interesó mucho fue que mencionaban que el número del diablo era el 666, y una de las historias como que daban era de Nerón, de Roma, ¿no? Porque mencionaban a una población que todo el tiempo pensaba en el apocalipsis y que se estaba preparando para eso, pero que el apocalipsis no llegó como ellos los creían, llegó con los romanos a destruirlos y a matar a todos los cristianos, y que por eso los cristianos veían a Nerón como el diablo, como el apocalipsis, ¿no? Sí, claro, porque también la parte más importante de ahí es porque Nerón hizo que crucificaran a Pedro con la cruz al revés y lo quemaron vivo. Entonces igual como que los cristianos le agarraron odio y por eso dijeron que era el anticristo. Y es que también, o sea, hablando del apocalipsis y el número del diablo, cómo es que en distintas religiones, en ese capítulo hace mención de que no todos ven, o no todas las religiones ven el apocalipsis como algo malo, sino la ven como
un comienzo nuevo. O sea, hay algunos que dicen el apocalipsis, el fin del mundo, el fin de la especie, de la humanidad, mientras que otros lo ven como que, o sea, desean tanto ese apocalipsis para renacer o para comenzar algo nuevo, lo ven como terminar algo e iniciar para ser mejores personas. O sea, cómo esa religión lo transforma a algo más positivo. Sí, de hecho yo creo que la parte más fuerte es cuando en la parte del Islam hay como una persona intentando definir que ser islámico es diferente, y él cuando protestó fue torturado, le dieron choques de electricidad, y él solo quería alzar la voz, que era diferente porque él fue una persona refugiada, y después como que le hacían mucho bullying por eso. A mí, la verdad, sí considero que esta serie está muy interesante, que debemos indagar más allá y no solo arraigarnos a una sola creencia, sino conocer, respetando siempre y cuando las personas que tengan o no una religión o a qué creer, sino conocer y ver más allá, ¿no? Porque nunca está de más aprender sobre otras religiones, otros países, ya que todos tienen un significado, algo que representa lo que hacen y a lo que siguen. Sí, aparte cada quien tiene su punto de vista de la vida y de la muerte y cómo trascender en diferentes maneras. Sí, yo considero que sí es muy recomendable esta serie para las demás personas, ya sean cualquier edad, desde adolescentes, adultos, personas mayores, para conocer, dar más información a los demás sobre cómo ven distintos temas. Y como dijo mi compañero, o sea, la vida y la muerte es un tema sin acabar por los diversos puntos por las ideologías distintas de las personas. Y porque creo que es algo muy difícil de demostrar. Lo que nos queda muchas veces es tener fe y seguir lo que creemos, porque considero que la ciencia nunca va a darnos la respuesta sobre la resurrección. La mera verdad, sí, es una muy buena serie porque abarca el tema de la ciencia y de la religión conjuntamente, y pues te da mucho conocimiento, así que es 100% recomendable. Espero hayan disfrutado de nuestro podcast. Hasta luego. ¿Creyeron que era todo? Pues no, tenemos algo más que opinar. La actuación es algo importante porque nos muestra a los mayas de una manera geográfica cómo antes hacían sacrificios en diferentes puntos del mundo. Lo visual es algo muy sorprendente porque se enfocan mucho en mostrar los lugares exactos donde sucedieron todas estas cosas, entonces te da una vista por todo el mundo. La música y los elementos gráficos se presentaron desde que él viajaba hasta cómo se hacían las representaciones de cada parte de la religión, fueron un elemento esencial para esta serie. Bueno, entonces sería todo. Nos vemos hasta el próximo capítulo.